El Panteón de Belén, ubicado en Guadalajara, Jalisco, es uno de los cementerios más emblemáticos de México, cargado de historia, leyendas y arquitectura impresionante. Recorreremos su origen, su importancia, las leyendas más famosas y su estado actual. 1. Orígenes del Panteón de Belén. El Panteón de Belén fue construido en 1848 y diseñado por el arquitecto Manuel Gómez Ibarra, el mismo que restauró la cúpula de la Catedral de Guadalajara. Su construcción surgió por necesidad, ya que el antiguo cementerio de Santa Paula estaba saturado debido a epidemias de cólera y otras enfermedades. Este nuevo camposanto fue erigido en terrenos que pertenecían al antiguo Hospital de San Miguel de Belén, de donde toma su nombre. Desde el inicio, fue concebido como un panteón para personas ilustres y de gran prestigio en la sociedad tapatía, así como para víctimas de epidemias. El diseño del cementerio es neoclásico, con mausoleos de cantera y lápidas elaboradas, reflejando la opulencia de la Guadalajara de la época. Contaba con una sección para personas de la alta sociedad y otra para los pobres. 2. Importancia histórica y cultural. Durante su tiempo en funcionamiento, el panteón albergó los restos de figuras prominentes de Jalisco, como gobernadores, artistas, militares y académicos. Aunque dejó de recibir entierros en 1896 debido a que Guadalajara crecía y se abrieron otros cementerios, su importancia no disminuyó. En 1957 es declarado Museo Panteón de Belén. Hoy es un sitio turístico y cultural que alberga visitas guiadas diurnas y nocturnas, donde los relatos de sus leyendas han cobrado vida a lo largo de generaciones. 3. Leyendas del Panteón de Belén. Uno de los aspectos más fascinantes del panteón son sus historias de terror. A lo largo de los años, varias leyendas han surgido, alimentadas por el misterio y la atmósfera del cementerio. La leyenda del niño vampiro es quizás la más famosa del Panteón de Belén. Se cuenta que hace mucho tiempo nació un niño con una enfermedad desconocida que le daba un aspecto pálido y con dientes afilados. La gente empezó a notar que animales aparecían muertos y con extrañas marcas en el cuello. Se decía que el niño era un vampiro. Por miedo, los habitantes decidieron matarlo, enterrándolo en el panteón y clavando una estaca en su pecho. Años después, la lápida de su tumba comenzó a agrietarse y de ella creció un enorme árbol. La leyenda dice que el día que el árbol se seque por completo, el niño vampiro regresará. El pirata y su tesoro. Otra historia habla de un pirata que llegó a Guadalajara y escondió un tesoro en el panteón. Se dice que su espíritu aún ronda el lugar protegiendo su fortuna y que en algunas noches se pueden ver sombras entre las tumbas. El general que se levantó de su tumba. Se cuenta que un general enterrado en el panteón hizo una promesa antes de morir: si lo enterraban en un sitio diferente al que pidió, su alma no descansaría. Cuando su familia incumplió su deseo, extraños ruidos comenzaron a escucharse en su tumba y varios trabajadores aseguraron verlo caminar por el panteón en las noches. 4. El estado actual del Panteón de Belén. Hoy en día, el Panteón de Belén es una atracción turística y un sitio protegido por el gobierno de Jalisco. Sus visitas nocturnas son famosas por la ambientación y narración de sus historias de terror. También se realizan recorridos históricos durante el día para apreciar su arquitectura y la relevancia de los personajes ahí enterrados. En los últimos años, el panteón ha sido objeto de restauraciones para preservar su riqueza histórica. Es considerado un sitio de interés cultural y es un orgullo para Guadalajara, tanto por su historia como por las leyendas que lo rodean. Algunas curiosidades sobre este lugar. 1. Leyendas y mitos. El panteón es conocido por sus numerosas leyendas, entre las más populares destacan: el árbol del vampiro. Se dice que un vampiro fue enterrado en el panteón y de su tumba creció un árbol con raíces retorcidas. La leyenda cuenta que si el árbol es cortado, el vampiro resucitará. El niño Nachito. Se dice que un niño llamado Ignacio Torres Altamirano sufría de nictofobia, miedo a la oscuridad. Tras su muerte, su cuerpo era encontrado fuera de su tumba cada mañana, hasta que su familia decidió enterrarlo en una tumba elevada y rodeada de velas. El monje sin cabeza. Se cuenta que por las noches se puede ver el espectro de un monje que deambula sin cabeza. 2. Arquitectura impresionante.
El panteón tiene una arquitectura de estilo neoclásico con lápidas y mausoleos bellamente labrados. Entre sus esculturas destacan ángeles, calaveras y símbolos religiosos. 3. Personajes históricos sepultados. Aquí descansan personajes ilustres de la historia de Jalisco, como el Dr. José María Castaños, quien combatió epidemias en la ciudad, y el general Ramón Corona, gobernador del estado. 4. Recorridos nocturnos. El panteón ofrece recorridos nocturnos en los que los visitantes pueden escuchar las leyendas y sentir el ambiente misterioso del lugar. 5. Cementerio Museo. Desde su cierre como cementerio en 1896, el Panteón de Belén ha sido considerado un museo y patrimonio histórico, protegido por las autoridades para preservar su legado. Si te interesa la historia y lo paranormal, este sitio es un destino imprescindible en Guadalajara. ¿Te gustaría saber más detalles sobre alguna de estas leyendas? 1. La tumba del niño vampiro. Una de las leyendas más populares es la del niño vampiro. Se dice que un niño con tendencias extrañas fue enterrado ahí, pero su cuerpo nunca se descompuso y comenzaron a aparecer animales muertos en el cementerio. Supuestamente, un árbol creció sobre su tumba y, si lo cortan, el vampiro podría regresar. 2. El árbol del ahorcado. Existe un árbol dentro del panteón donde, según la leyenda, un hombre se ahorcó. Se dice que su espíritu aún vaga por el lugar y que el árbol nunca deja de crecer, sin importar cuántas veces lo poden. 3. Los nichos superiores. En la parte alta del panteón hay nichos en la pared. Se cree que algunos fueron sellados sin cuerpos dentro, y las leyendas cuentan que en las noches se escuchan lamentos que provienen de ellos. 4. La tumba de la novia. Una joven que murió el día de su boda fue enterrada con su vestido de novia. Su espíritu supuestamente se aparece de noche, y hay quienes aseguran haber visto su figura deambulando entre las tumbas. 5. El panteón y la fiebre amarilla. Durante una epidemia de fiebre amarilla en el siglo XIX, muchas personas fueron enterradas aquí. Algunas tumbas tienen epitafios con fechas de muerte muy cercanas entre sí, lo que evidencia la rapidez con la que la enfermedad se propagó. 6. Museo y recorridos nocturnos. Hoy en día, el Panteón de Belén es un museo y se ofrecen recorridos nocturnos donde guías cuentan estas y otras leyendas, creando una experiencia única llena de misterio y suspenso. El Panteón de Belén es mucho más que un simple cementerio, es un museo viviente de la historia de Guadalajara y un epicentro de leyendas que han pasado de generación en generación. Su mezcla de arte, historia y misterio lo convierten en un lugar único en México. Si alguna vez visitas Guadalajara, no dudes en recorrer este fascinante panteón y descubrir por ti mismo los secretos que esconde.